Mi nombre es Elianel Merchiput, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El presente video es para hablar del tema física electromagnética de la actividad número 5, la cual especifica las ecuaciones de Maxwell, todo lo que tiene que ver con la explicación de la electricidad y el magnetismo. Empezamos a decir que existen o existieron 20 leyes, de las cuales se componen solo 4. Y estas son las que vamos a hablar. Las primeras dos nos especifican que el área de estudio de cargas son estáticas. La primera ley nos habla o se conoce también como la primera ley de Gauss del campo eléctrico, en donde se especifica que el campo eléctrico está directamente relacionado o está directamente proporcional con las cargas eléctricas y podemos definir como los campos del campo eléctrico. Entonces, si tenemos una carga eléctrica, las líneas o las fuerzas con las que se van a mover estas cargas son directamente proporcionales a la carga a la que depende esta fuerza. Esta es la primera ley de Gauss. La segunda ley también es de este mismo científico. Lo que nos habla ya no es del campo eléctrico, sino del campo magnético, y se define como el campo magnético que no tiene fuentes, y también lo podemos definir como las líneas de fuerza en un campo magnético, que siempre se cierran en sí mismas. Entonces podemos ver que en la segunda ecuación el campo magnético nos dice que va a ser cero, que quiere decir que no va a tender a una línea continua, sino que de donde se ejerce esta fuerza magnética tiende a volver a ese mismo núcleo de donde se salió la fuerza magnética. Para la tercera y cuarta ley hablamos de Ampere y Faraday. La diferencia de esta ley a las dos anteriores es que esta ley estamos hablando ya de partículas que se desplazan, es decir, partículas con movimiento. Y para hablar de estas leyes hablamos principalmente de la ley de Faraday y también hablamos de la ley de Ampere. Estas leyes lo que hacen es conectar la relación entre campos eléctricos y campos magnéticos en sus ecuaciones, y en donde se ve relacionada la aplicación y el aporte que hizo Maxwell. En estas leyes se conoce la ley de Ampere, que es cómo se corre de el desplazamiento, y es el aporte que hizo Maxwell a especificar o definir estas ecuaciones que, como lo comento, son ecuaciones que nos hacen conexiones, ya no trabajan individualmente, sino que hacen una relación en lo que es un campo eléctrico y un campo magnético, teniendo en cuenta la partícula y la fuerza que se está desplazando, o hay una delta de tiempo que se está teniendo en cuenta. Por último, y es de gran importancia este científico, encontramos la ecuación de la onda, donde describimos que ya las soluciones a las anteriores ecuaciones nos llevan a identificarnos o nos llevan a reconocer una ecuación que sirve como la descripción de la propagación de la perturbación de una onda en el espacio. Que se hizo con este invento, se identificó cómo se mueven las ondas, cómo viajan las ondas en el espacio. Lo que contribuye esto fue principalmente a la revolución de las comunicaciones y a la comprensión ya total de cómo se comportan los campos eléctricos como los campos magnéticos. Eso es en sí lo que podemos hablar de las ecuaciones de Maxwell. En conclusión, son 4 las ecuaciones más la ecuación de onda, que, como lo hicimos en las conclusiones, nos da un gran aporte a entender lo que es la comunicación, cómo funciona la electricidad y el magnetismo, cómo se comportan, cómo se relacionan entre sí, y también podemos entender un gran aporte a la aplicación y funcionamiento de la óptica.
Les agradezco mucho su atención, espero verlos en otra próxima oportunidad. Gracias.